A continuación, tendremos la ponencia del doctor Salomón Alvarado Ramos con el tema Evaluación hemodinámica mínimamente invasiva durante la histerectomía obstétrica para la placentación invasiva con anestesia epidural. Buenas tardes. Yo soy el doctor Salomón, muchas gracias por la invitación. ¿Podemos poner la sesión? Lo que vamos a revisar en este momento es la experiencia que tenemos desde el punto de vista hemodinámico. Son varias historias que platicar en cuestión del tratamiento de estos pacientes. La función hemodinámica es una de ellas. Afortunadamente tenemos una herramienta para estar capturando toda esta información. Son parte de mis credenciales. Y pues nada más haciendo bastante énfasis. Para el tercer trimestre, la paciente obstétrica tiene 3 formas de adaptarse al embarazo. La primera es aumento de la actividad cardíaca, más que todo a expensas de la frecuencia cardíaca. Modificaciones del sistema de conducción, me refiero al lecho arterial, más que todo aumentando la capacitancia y disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas. La presión venosa prácticamente no se modifica. Y otro es el aumento del volumen circulante. Digo, como va a tener un aumento en la exigencia metabólica, entonces requiere adaptarse en función de máquina, en función de sistema circulatorio y en función de volumen circulante. Esto para poder generar más gasto cardíaco. Y entonces lo que termina sucediendo es que la paciente se ve de esta forma. Estos son datos de nosotros. Esta normalización se hizo con 78 pacientes, sin embargo actualmente se tienen 211 capturadas. Y en contraste con lo que está publicado y con el adulto normal, es definitivamente diferente. Tenemos más índice cardíaco, esto significa que están hiperdinámicas. Tenemos menos resistencias vasculares indexadas, o sea, están más vasodilatadas para acomodar todo el flujo. Pero lo que cabe a resaltar es de que tenemos más o menos diferencias con las obstétricas de otro lado. Y lo que nosotros, nos estamos enfocando entre todo lo que hacemos de investigación de ahí, es qué tanto está trabajando el corazón, especialmente índice de trabajo cardíaco, índice de trabajo latido, y qué tanta energía la está invirtiendo en cuestión de función mecánica. Hasta ahorita sabemos que al menos la obstétrica de nosotros le invierte 1 joule por latido. Y lo importante de este detalle es que en una situación de crisis no te va a dar más energía a ese corazón. O sea, inmediatamente tú tienes que apoyar a la paciente porque en cuestión de función mecánica ya está topada. Y eso es algo que si nosotros graficamos los joules por todo el tiempo que está la paciente en quirófano, nos damos cuenta que no nos da más joules ese corazón. Entonces, el monitoreo hemodinámico ha pasado a través de una enorme cantidad de diferencias. Tenemos que Leeuwenhoek fue de los primeros que empezó con el monitoreo hemodinámico. Definitivamente escuchar los ríos cardíacos es una de las formas más primitivas de evaluar la función cardíaca. Después, Korotkov empezó a usar el baumanómetro para evaluar la presión arterial, y esto fue en el año 1905. Anteriormente no checaban presión arterial. Entonces, Korotkov abre lo que se le llama la hemodinamia de consultorio. Esta tecnología de evaluación ha sufrido bastantes agregados en cuestión de innovación tecnológica. Lo que nosotros usamos, que es análisis de la curva, fue descrito en 1950. Sin embargo, hasta que
se tiene el recurso tecnológico de la computación y de la velocidad de procesos cuando se puede tener lo que los científicos en la década de los 40 pues habían encontrado. Y posteriormente, en 1970, surge la cateterización pulmonar con el Swan-Ganz, y entonces ahí surge otro cambio en la manera de manejar a los pacientes, en el cual al lado de la cama del paciente se pueden tomar decisiones acerca de la función mecánica, y posteriormente aparecen los métodos basados en catéteres. La ventaja es que eran bastante precisos, pero requiere reevaluación continua. Ya lo que sucede es de que normalmente estamos aquí, un servidor está de anestesiólogo junto con otro doctor, más el residente. A veces tenemos 2 residentes en la sala, y si alguien quisiera hacer un taller de gases, pues es demasiada gente la que ya está ahí metida. Entonces, si a esto le agregas que estamos cambiando Harmans, poniendo hemocomponentes, pues realmente no es tan útil estar evaluando la función hemodinámica con un Swan-Ganz. Entonces, tenemos que, afortunadamente existe el monitoreo mínimamente invasivo con información de latido a latido. Y esto es, digamos que el futuro. ¿Por qué? Porque esto permite personalizar el tratamiento, adecuándose a las características de la persona, permite evaluar el impacto de lo que se va teniendo durante la resucitación de la paciente y poder hacer diferenciales inmediatos. Nosotros, de hecho, lo sugerimos que lo usen en las pacientes complejas, porque el hecho de que el clínico esté usando monitoreo hemodinámico, entre todas las cosas que suceden alrededor de la paciente, reduce costos y reduce días de internamiento. Entonces, pues definitivamente les hacemos bastante énfasis en que lo usen. Y pues digo, lo que vamos a hablar a continuación, después de esta breve introducción, se centra mucho en la hemodinamia, pero quien tiene la última palabra en, digamos, calificar qué es lo que estamos haciendo, pues es la célula. A través de los parámetros de lactato, CO2, exceso de base y saturación venosa central, digamos, nosotros podemos tener la mejor hemodinamia, pero la célula va a ser nuestra crítica. Si algo está fuera de meta, algo definitivamente está faltando. Entonces ahí pues necesitamos el expertise clínico para decir que, dependiendo de la situación, es lo que se recomienda usar. Nosotros usamos análisis de curva de pulso para evaluar a estas pacientes. Hay bioimpedancia y bioreactancia, pero no son tan ajustables y requieren su tiempo para adaptarse a la paciente. El Doppler pues tiene el inconveniente de que es una persona trabajando en el esófago de la señora, entonces tampoco no es tan recomendable. Esta es, digamos, que la técnica mínimamente invasiva, se ajusta bastante a lo que nosotros necesitamos como tecnología para resolución, y el futuro es que eventualmente sea una tecnología híbrida con calibración de parámetros con el paciente. Finalmente, esta tecnología está interesante, la tomometría. Los que tienen smartwatch les da su presión, y que les da su presión, su lectura de presión, se basa en esta tecnología. El día de mañana, probablemente dentro de unos 20, 30 años, esto ya esté bastante agregado a los monitoreos que tenemos ya estándares. Pero bueno, la información que tenemos nosotros principalmente viene del EB1000, y de hecho lo publicamos en el 2020, y esto obviamente sigue dando más material para publicación, y se trata de una cohorte de 43 pacientes, excluimos a las cirugías de urgencia, falla de monitoreo, pacientes que monitorizamos y se alumbró la placenta, pues bueno, las tuvimos que sacar, pacientes con coagulopatía previa o masas tumorales. Y la experiencia que nosotros tenemos en monitoreo durante placentación invasiva en las histerectomías obstétricas de estos pacientes es solo la parte hemodinámica del conjunto de intervenciones. Y de hecho, parte de esas intervenciones las pusimos en el artículo como las metas terapéuticas que nosotros seguimos, pero aparte lo que publicamos fue el proceso de identificación por embarazo de alto riesgo, la evaluación preoperatoria, los cuidados que tiene anestesia, el procedimiento quirúrgico de gine, y eso fue algo que a nosotros los editores nos decían, es que ¿por qué hacen esto los ginecólogos? Pues bueno, pues tienen el expertise para hacerlo, por eso lo hacen. Pues digo, entre todas las historias que
que tratamos de agrupar la mayor cantidad de las historias en esta publicación y obviamente el estatus de laboratorio de las pacientes. En jerga estadística se ve así, pero obviamente vamos a ver las gráficas porque es más noble, pero lo que encontramos es principalmente diferencias en el índice de volumen sistólico. Esto fue lo relativamente interesante y casi todo está en parámetros de no significancia. ¿Por qué es importante esto? Porque significa que la varianza es baja. O sea, que procedimientos que potencialmente son de alto riesgo, la varianza es baja, eso quiere decir que están estables. Y esto, al menos la mayor parte de las publicaciones que hablan de placentación invasiva son con anestesia general y esta es con anestesia epidural. Y esto no significa que el método anestésico es estable. Lo que significa es que el clínico que estuvo detrás de estas pacientes provocó que estuviera estable. Entonces, esto, en cuestión de evidencia, pues es una gran contribución que hace la UMAE acerca de hablar del proceso de atención para estas pacientes. Estos son el impacto de cambio, pero vamos a pasar ahora sí a las gráficas porque es más sencillo ver esto. Entonces tenemos que el índice cardíaco o cuánto está trabajando el corazón técnicamente se mantiene sin varianza. Las resistencias vasculares indexadas se mantienen con mínima varianza durante la histerectomía y de hecho de las cosas peores que le pudimos saber que sucede o que registramos en el proyecto es que la carbetocina fue de las cosas que más provocó cambios en nuestras pacientes. Entonces, de hecho, originalmente este estudio se hizo con 50 microgramos. Actualmente en las histerectomías obstétricas no ponemos más de 20 por los cambios que provoca la carbetocina. Y de hecho lo administramos en 90 segundos, no se administra en bolo. Pero bueno, la presión arterial media prácticamente sin modificaciones. Aquí está lo que salió significativo del índice de volumen sistólico. La frecuencia cardíaca durante la histerectomía estuvo más relajada que durante la instalación de la anestesia y la administración de carbetocina. La presión venosa central casi sin diferencias. La presión, el volumen de variabilidad sistólico estuvo relativamente bajo y con mínimas diferencias en toda la cirugía. Y esto es yo lo que les hablaba, bueno, del trabajo latido y el trabajo indexado cardíaco. La energía que nos da ese corazón técnicamente va a ser la misma durante toda la cirugía. ¿Qué es lo que significa esto? Que el paciente que batalla requiere intervención. No es un paciente que vaya no es un paciente donde aplica que haga por su vida. O sea, ese corazón ya está topado, entonces tenemos que hacer alguna intervención. Y pues aparte seguimos evaluando patrones. Esta es una sola paciente y vemos su comportamiento de presión venosa central y volumen de variabilidad sistólico. Esto lo que vemos aquí, que este arreglo es la versión en 2D de lo que sucede en 4D de la función hemodinámica. Y lo que vemos es que si la PVC aumenta, el volumen de variabilidad sistólico baja. Y si la PVC baja, el volumen de variabilidad sistólico sube. ¿Qué significa esto? Que si la paciente pierde volumen, el volumen de variabilidad sistólico sube y la PVC baja, obviamente. Si la paciente gana volumen, el volumen de variabilidad sistólico baja y obviamente los parámetros hemodinámicos mejoran. Esto no deberían de hacerlo. Esto está reportado nada más con pacientes intubados y nosotros lo estamos encontrando en pacientes extubados y estamos preparando, de hecho, el reporte de esto. Después tenemos, las diferencias y aquí lo que vemos es en la línea negra cuánto está variando con respecto al inicio. Y vemos que el impacto en resistencias vasculares sistémicas, el mayor impacto es cuando ponemos carbetocina. Y en el resto de la cirugía, es lo que comentaba de que la histerectomía no es tan severa en cuestión hemodinámica como la carbe. La frecuencia cardíaca responde más a la intervención de la carbetocina y la presión arterial media. Vemos otra vez este bache a los 30 minutos, que es la administración de carbetocina, y la PVC pues, prácticamente no es sensible. El índice cardíaco es de las cosas
que casi estuvieron significativas, cambia al final. ¿Por qué? Porque cuando terminan de quitar la pieza, obviamente el útero ya no está conectado al sistema circulatorio, entonces esa demanda de gasto cardíaco, pues ya no está. Entonces el corazón ajusta bien rápido y lo interesante es que lo vemos ajustar, y esto lo podemos ver acá también, aquí y en estas secciones. Digo, de otra forma, si lo vemos agrupado de otra forma y sin evaluar el impacto, no lo vemos. Pero esta información o estas cantidades extras de información la podemos ver evaluando el impacto de cambio. Aparte, digo, casi todos nuestros parámetros estuvieron en rangos normales. Más que todo cambió nada más 1 segundo de diferencia del tiempo de protrombina, diferencias en las cuentas plaquetarias, pero las diferencias están porque obviamente el paciente sangró, pero llevaron los pacientes hasta metaterapéutica. Digo, malo fuera que aquí hubiera estado pues 18 hematocrito. Pero en función renal, sin diferencia, a pesar de los sangrados, en función de azoados, sin diferencia, a pesar del sangrado. Ahora bien, digo, vemos conglomerado de pacientes, ahora vamos a ver pacientes individuales, y el monitoreo hemodinámico nos permite también, conocer otras historias. Esta, por ejemplo, aquí podemos ver el índice cardíaco y vemos estas caídas. Y vemos las resistencias vasculares, y estas son espigas de aumento de resistencia vascular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un aumento exagerado de resistencias vasculares. Los senos carotídeos mandan información de que hay bradiarritmia. ¿Por qué estamos seguros que sucedió eso? Porque aquí vemos la frecuencia cardíaca y vemos que baja. ¿Qué es lo que pasó en esa circunstancia? Lo que sucedió es que nuestros colegas de gine estaban en las últimas etapas de la desmontada de la pieza, y a veces tienen que jalar, y esa jalada estimula ganglios simpáticos sacros. Entonces hay liberación en masa de noradrenalina y adrenalina a circulación sistémica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la presión. El inconveniente es que si no tienes este monitoreo, el paciente hace bradiarritmia, pero no estás viendo la presión ni las resistencias. Entonces, en bradiarritmia en anestesia es atropina. Entonces, ¿qué pasaría si le pasáramos atropina a un paciente que tiene una descarga simpática generalizada? Pues problemas severos. Entonces, de hecho, esta paciente estaba un eventual con nosotros y le pescamos la mano y le dijimos, deje eso, doctor, y vamos a decirle a los doctores ginecólogos que le dejen de soltar para que no haya más estímulo en la paciente. Esta es otra paciente, y pues aquí vemos, de hecho, el bloqueo epidural, bajan las resistencias, le ponemos efedrina, suben, y luego este bache de aquí es carbetocina, otra vez hay bache. Y luego aquí, esta es una paciente con miomatosis, y esta aquí sí le afectó la histerectomía, pero es el sangrado. Pero el equipo de anestesia estuvo detrás, y lo que no se podía resolver con líquidos se terminaba resolviendo con vasopresor, y en esta ocasión fueron solo 3 dosis de vasopresor. Esta no era un acretismo, era una miomatosis. Esta es otra circunstancia donde tenemos una paciente con preeclampsia severa, y las resistencias estaban pues horribles. Se estabilizó y estaban en 2000, y luego empezamos a tener picos de 3000 de resistencias indexadas. Y luego le pusimos hidralacina y bajó. Esta es la hidralacina. Y vean cómo pues nada más 10 minutos nos hizo el control. O sea, la hidralacina nunca nos va a hacer control definitivo. Y luego al heroico cuerpo de anestesiología se le ocurre ponerle dexme epidural, 10 microgramos, para hipotensarla tantito. Bueno, esa hipotensión de una dosis de 10 microgramos epidural mandó a la paciente a 1000 de resistencias. Esta es de las pocas veces que hemos tenido que poner nora en el transoperatorio, y a esta señora no le quitamos el útero. Pero bueno, y esta es otra circunstancia. Por ejemplo, esta es una paciente más normal. Este es un bloqueo epidural, y vemos aquí que las resistencias están en 1700, y después del bloqueo 1250. Esto es un bloqueo epidural clásico. Y luego vean la carbetocina, la manda a shock, y luego la volvimos a traer y ya le hacen la histerectomía. Y por eso les digo, o sea, es peor la carbetocina que la misma histerectomía. Y la presión arterial, pues no hay tanto drama como si viéramos las resistencias. Ahora, este es un subaracnoideo. El subaracnoideo se fue hasta
250 resistencias vasculares indexadas. Y esto es en una paciente que estaba todo sano. Y el detalle con el subaracnoideo es de que, pues, de estar aquí, nos la mandó a, pues, shock. Y se tardó la paciente casi 1 hora en salir del shock por el subaracnoideo. Esto es otra histerectomía. Y, pues, estuvo medio dramático el caso. Lo que encontramos no es ajeno. Esto se encuentra también en las pacientes que están publicadas. Y bueno, recordando lo que nos comentaba la doctora, el que tengamos el monitor no invasivo o la arteria en situación normal, eso no dice que la paciente no esté chocada. Y la única manera de saber eso es instalando un monitoreo de gasto cardíaco continuo. Aparte, digamos, nos permite, tenemos pacientes, digo, sin desear mal a nadie, pero nosotros quisiéramos que hubiera más datos en cuestión de patología, como preeclampsia o hipertiroidismo. Este es un hipertiroidismo. Pero bueno, no le deseamos mal a nadie. Afortunadamente tenemos pocas pacientes capturadas. Esta es una paciente con hipertiroidismo y lo que nos permite conocer el monitor es que pues, el gasto cardíaco estaba extremadamente alto. Estaba en 9.7 el gasto, 5.6 el índice cardíaco. Después del epidural llega a subir a 11. O sea, esta paciente cada 2 minutos podía llenar un garrafón de agua en función de cardíaca. Y pues a esta paciente no le hicimos nada más que ponerle el epidural. No le tuvimos que hacer nada más. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en cuestión de monitoreo? Actualmente en obstetricia no hay metas terapéuticas hemodinámicas. ¿A qué me refiero hemodinámicas? Índice cardíaco, resistencias vasculares y función miocárdica. Y actualmente contamos con 211 pacientes con 90.205 puntos hemodinámicos observados, parte de ellos con hipotensión, y sacamos los predictores de hipotensión en función hemodinámica. Y lo interesante es de que si está debajo de 3.3 el índice cardíaco, hay que hacer intervención. Si está por debajo de 1100, hay que hacer hipotensión. Y 1100 lo resalto aquí bastante, porque si se acuerdan del bloqueo subaracnoideo, ¿hasta dónde mandó el bloqueo subaracnoideo a la paciente? Hasta 250. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que por debajo de 1100 te preocupes. Entonces, casi todas las pacientes que les ponemos el sub, las mandamos a menos de 1000. En cambio, las pacientes que les ponemos epidural, normalmente a lo mucho bajan a 1200, 1300. Y otro dato interesante es la frecuencia cardíaca. Salió predictora. Frecuencias cardíacas menores de 88 se asocian a hipotensión en los siguientes 5 minutos. Y lo interesante es que 88 es usualmente es un momento en el cual no intervenimos. Pero bueno, y digo, esto no se hace solo, hay bastante cooperación por parte de administración del hospital, por parte del departamento. Sin embargo, bueno, la líder del proyecto, que es la doctora Rosario, y pues colaboramos bastante con los doctores de ginecología para traer este tipo de datos con ustedes. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.